Si tú rompes la ventana de tu vecino jugando a la pelota, tienes que pagarla. Es la regla más básica de la responsabilidad civil, ¿verdad? Si cometes un error, asumes el costo. Bueno, en 2008, los bancos más grandes del mundo no rompieron una ventana. Rompieron la economía global completa. La hicieron pedazos. Destruyeron el comercio internacional. Congelaron el crédito. Borraron los ahorros de jubilación de millones y detonaron una recesión mundial. ¿Y sabes qué pasó? No solo no pagaron la ventana. El gobierno usó tu dinero, el dinero de los contribuyentes, para construirles una mansión nueva. Esta es la historia de cómo el sistema financiero secuestró a la economía real. De cómo, cuando llegó el momento de elegir entre salvar a las familias que lo perdieron todo o salvar a los banqueros que causaron el desastre, los líderes del mundo no dudaron ni un segundo. Eligieron salvar al parásito y sacrificar al huésped. No fue un accidente. Fue una elección deliberada. Para entender el crimen, primero hay que entender el arma. Y el arma se forjó años antes, en los rascacielos de cristal de Manhattan. A principios de los años 2000, la banca era un negocio aburrido. Pero en Wall Street, aburrido significa poco rentable. Los grandes bancos de inversión, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, querían más. Querían ganancias exponenciales. Y para lograrlas, necesitaban inventar algo nuevo. El invento fue una pieza de ingeniería financiera llamada MBS, Mortgage Backed Security, o valor respaldado por hipotecas. Suena complejo, pero en realidad es muy simple. Imagina una caja. El banco toma miles de hipotecas de gente común. El préstamo de una casa en Florida, un condominio en California, una granja en Ohio, y las mete todas dentro de esa caja. Luego, el banco vende pedacitos de esa caja a inversores globales, fondos de pensiones de Noruega, municipios alemanes, jubilados japoneses. La promesa era perfecta. Estas cajas son seguras porque la gente siempre paga su hipoteca. Nadie quiere perder su casa. Durante un tiempo, funcionó. Los bancos ganaban comisiones millonarias por empaquetar y vender estas cajas. Los inversores recibían pagos mensuales constantes. Parecía una máquina de hacer dinero infinito. Pero como toda máquina de movimiento perpetuo, violaba las leyes de la física, o en este caso, las leyes de la economía. Para que la máquina siguiera funcionando, los bancos necesitaban un suministro constante de combustible. Necesitaban más hipotecas. Necesitaban que más gente comprara casas para poder empaquetar esos préstamos y venderlos. Pero había un problema. Ya le habían prestado dinero a toda la gente que calificaba para un préstamo. Se les acabaron los buenos clientes. En un mundo racional, el negocio se habría detenido ahí. Pero Wall Street no opera bajo la racionalidad. Opera bajo la codicia. Si se acabaron los buenos clientes, decidieron que era hora de inventar nuevos clientes. Bienvenidos a la era subprime. Aquí es donde el casino abrió sus puertas a todo el mundo. Los bancos comenzaron a presionar a sus vendedores de hipotecas con una sola orden. Traigan préstamos. No importa quién firme. Solo traigan firmas. Se eliminaron los estándares. Nacieron los préstamos ninja. No income, no job, no assets. Préstamos para personas sin ingresos, sin trabajo y sin activos. Imaginen la escena, porque ocurrió miles de veces en todo Estados Unidos. Un inmigrante que apenas habla inglés y trabaja como jardinero entra a una oficina hipotecaria. Gana $1.500 al mes. Sale de esa oficina con una hipoteca de $500.000 para comprar una casa de 3 habitaciones con piscina. ¿Cómo va a pagarla? No importa. El vendedor le dice: no te preocupes, el precio de la casa va a subir. En 2 años la vendes y te haces rico. El vendedor cobra su comisión.
El banco empaqueta ese préstamo tóxico en una caja MBS y se lo vende a un fondo de pensiones en Europa esa misma tarde. El riesgo desaparece de los libros del banco. El problema ya es de otro. Fue una fiebre del oro. El precio de las viviendas se disparó artificialmente porque cualquiera podía obtener un crédito. La gente común empezó a creerse el cuento. Compraban una casa, esperaban 6 meses a que subiera de precio y luego usaban esa plusvalía para pedir otro préstamo y comprar un auto nuevo o irse de vacaciones. Usaban sus casas como cajeros automáticos. Se sentían ricos, pero estaban sentados sobre una bomba de tiempo. Pero para que el fraude fuera completo, faltaba un cómplice necesario. Las agencias de calificación de riesgo, Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Estas agencias son los árbitros del sistema. Su trabajo es mirar esas cajas de hipotecas y ponerles una nota. Tu AAA es la nota máxima. Seguridad total. Tan seguro como los bonos del tesoro. Si una caja tiene muchas hipotecas basura adentro, debería tener una mala nota. Pero aquí está el conflicto de interés más obsceno de la historia moderna. ¿Quién le paga a la agencia para que ponga la nota? El banco que vende la caja. Los bancos iban a las agencias y decían: si no me das una triple A en este paquete de basura, me voy a la competencia. Y las agencias, para no perder el negocio, estampaban el sello de AAA en productos financieros que eran esencialmente desechos tóxicos. Así, fondos de pensiones que administraban los ahorros de maestros y bomberos compraron miles de millones de dólares en basura, pensando que compraban oro sólido, porque una agencia independiente les dijo que era seguro. Wall Street estaba borracho de ganancias. Los bonos de fin de año para los ejecutivos rompían récords históricos. Se compraban yates, áticos en Manhattan, casas en los Hamptons. Nadie hacía preguntas. Mientras la música sonara, todos seguían bailando. Pero la música estaba a punto de detenerse. El detonante fue sutil al principio. Muchas de esas hipotecas basura tenían una trampa, una tasa introductoria. Los primeros 2 años pagabas muy poco interés, pero al tercer año la tasa se disparaba. En 2006 y 2007, esas tasas empezaron a ajustarse. De golpe, el jardinero que pagaba $1.000 de hipoteca tenía que pagar 3.000. Y obviamente, no podía. Las tasas de morosidad empezaron a subir. Al principio fue un goteo, luego un arroyo, luego un tsunami. La gente dejaba de pagar. Los bancos intentaban embargar las casas para venderlas y recuperar el dinero. Pero como había tantas casas a la venta al mismo tiempo, los precios de la vivienda se desplomaron. La burbuja inmobiliaria estalló. De repente, debías $500.000 por una casa que ahora valía 300.000. Y aquí es donde el invento de Wall Street se volvió en su contra. Recuerden las cajas MBS. Estaban dispersas por todo el sistema financiero global. Nadie sabía exactamente quién tenía la basura. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos porque no confiaban en la solvencia del vecino. No te presto dinero porque no sé si mañana vas a quebrar. El sistema circulatorio de la economía global, el crédito, se congeló. La primera víctima mayor cayó en marzo de 2008. Bear Stearns, un gigante de Wall Street con 85 años de historia. Se quedó sin efectivo en cuestión de días. El pánico fue total. La Reserva Federal, el Banco Central de EEUU, intervino, organizando un rescate de emergencia para que JP Morgan comprara a Bear Stearns por monedas. Los banqueros respiraron aliviados. Pensaron: el gobierno nos salvó. El tío Sam está ahí para atajarnos si caemos. Se llama riesgo moral. Si sabes que te van a salvar, no tienes incentivos para dejar de tomar riesgos estúpidos.
Pero el gobierno estaba dudando. La opinión pública estaba furiosa. ¿Por qué salvar con dinero público a millonarios que jugaron a la ruleta rusa con la economía? Llegó septiembre de 2008 y con él llegó el fin de semana que cambió el mundo. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, un titán. Estaba cargado hasta el tope de hipotecas basura y bienes raíces comerciales que ya no valían nada. Sus acciones caían en picada. Los clientes retiraban su dinero. Lehman se estaba desangrando. El fin de semana del 13 y 14 de septiembre, los hombres más poderosos de las finanzas se reunieron en la sede de la Reserva Federal en Nueva York. El secretario del Tesoro, Hank Paulson, quien, irónicamente, había sido CEO de Goldman Sachs, y el presidente de la Fed, Ben Bernanke, intentaron buscar un comprador para Lehman. Nadie quería tocarlo. Estaba demasiado podrido. Paulson tomó una decisión histórica. No más rescates. Quería dar una lección al mercado. Quería demostrar que el capitalismo implica que si lo haces mal, quiebras. Decidió dejar caer a Lehman Brothers. El lunes 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Fue un error de cálculo, monumental. Paulson subestimó la interconexión del sistema. Pensó que estaba amputando un brazo gangrenado, pero en realidad le estaba dando un infarto al corazón del sistema. El pánico fue absoluto, instantáneo, global. Cuando Lehman cayó, todo el mundo miró a su alrededor y preguntó, ¿quién es el siguiente? La respuesta fue AIG. AIG no era un banco. Era la compañía de seguros más grande del mundo. Pero AIG tenía una división secreta en Londres que había estado vendiendo seguros contra el impago de esas hipotecas basura, llamados Credit Default Swaps. Básicamente, AIG había asegurado al mundo entero contra el colapso, apostando a que nunca ocurriría. Cuando ocurrió, AIG debía pagar billones de dólares que no tenía. Si AIG caía, arrastraba consigo a todos los bancos de Europa y Estados Unidos, a las líneas aéreas, a los fondos de pensiones. Era el fin del juego. El martes 16 de septiembre, los asesores de George W. Bush entraron al despacho oval y le dijeron al presidente, «Si no actuamos ahora, el lunes no habrá economía». No se referían a que la bolsa bajaría. Se referían a que los cajeros automáticos no darían dinero. Los camiones de comida no podrían comprar gasolina. Las empresas no podrían pagar nóminas. El colapso de la civilización moderna tal como la conocemos. Ante el abismo, los principios del libre mercado se evaporaron. El gobierno decidió intervenir, pero no para ayudar a las familias, sino para inundar de dinero a los causantes del desastre. El gobierno de EQ aprobó el programa TRP, Troubled Asset Relief Program, un cheque en blanco de 700.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes. La narrativa oficial fue, tenemos que salvar a los bancos para salvarte a ti. Nos dijeron que si los bancos caían, la gente común sufriría más. Era una extorsión perfecta. O nos pagas el rescate, o hacemos explotar tu vida. El dinero fluyó hacia Wall Street. Goldman Sachs recibió 10.000 millones. Morgan Stanley, otros 10.000 millones. Citigroup, 45.000 millones. AIG recibió un rescate total que superó los 180.000 millones. Mientras tanto, en la calle principal, Main Street, la realidad era una película de terror. En los meses siguientes, millones de estadounidenses perdieron sus empleos. La tasa de desempleo se duplicó. Pero la tragedia más visible fue la de las viviendas. 10 millones de personas perdieron sus hogares en los años siguientes a la crisis. 10 millones. Imaginen el contraste moral. Por un lado, un ejecutivo de AIG,
la empresa que quebró al mundo, recibiendo su bono anual completo porque había que retener el talento. Por otro lado, una familia en Nevada viendo cómo el sheriff pone un candado en la puerta de su casa, con todas sus pertenencias en la acera, porque se atrasaron 3 meses en la hipoteca. El gobierno tenía el poder y el dinero para ayudar directamente a los propietarios. Podrían haber usado esos 700.000 millones para reestructurar las hipotecas de la gente, para reducir sus deudas y permitirles quedarse en sus casas. Eso habría salvado a los bancos igual, porque las hipotecas se habrían pagado, y habría salvado a la gente. Pero no lo hicieron. El secretario del Tesoro Tim Geithner lo dijo explícitamente en privado. Su objetivo era hacer espuma en la pista, para que los bancos aterrizaran suavemente. Los propietarios de viviendas eran irrelevantes. Fueron lanzados a los lobos. La injusticia fue tan flagrante que por primera vez en décadas, la furia social rompió las barreras ideológicas. Nacieron movimientos en la izquierda, Occupy Wall Street, y en la derecha, Tea Party. La gente sabía que había sido estafada. Sabían que el contrato social se había roto. El mensaje que envió el gobierno fue claro. Hay 2 tipos de reglas en este mundo. Unas reglas para ti, que si no pagas tu tarjeta de crédito te arruinan la vida, y otras reglas para la élite financiera, que si pierden billones de dólares apostando el dinero de otros, reciben un rescate estatal. ¿Y qué pasó con los responsables? ¿Cuántos de esos ejecutivos que diseñaron el fraude, que presionaron para vender préstamos basura, que pagaron a las agencias de calificación, fueron a la cárcel? De los grandes bancos de Wall Street, 0. Solo un banquero de nivel medio de Credit Suisse, Karim Serageldin, fue a prisión. 1. Fue el chivo expiatorio. Los CEOs de Lehman, Bear Stearns, Merrill Lynch, todos se fueron a casa con sus fortunas personales intactas. Dick Fuld, el CEO de Lehman Brothers, que llevó el banco a la quiebra, había cobrado $500 millones en compensaciones en los años previos a la crisis. No devolvió ni un centavo. Hoy, más de 15 años después, vivimos en el mundo que creó la crisis de 2008. La crisis destruyó la fe en las instituciones. La gente dejó de creer en los expertos, en los medios, en los gobiernos. Esa desconfianza fue el combustible para el surgimiento de populismos en todo el mundo. Donald Trump, el Brexit, la polarización extrema. Nada de esto se entiende sin la herida abierta de 2008. Fue el momento en que la gente se dio cuenta de que el sistema estaba amañado. Y lo más aterrador es que el sistema financiero no cambió. Se aprobaron algunas regulaciones tímidas, la ley Dodd-Frank, pero los bancos grandes hoy son más grandes y más poderosos que en 2008. Hemos creado el riesgo moral definitivo. Ahora todo banquero en Nueva York, Londres o Hong Kong sabe la verdad. Si ganan, se quedan con las ganancias. Si pierden, y la pérdida es lo suficientemente grande, el Estado cubrirá las pérdidas. Cara ganan ellos, cruz pierdes tú. La crisis de 2008 no fue un error técnico. No fue un accidente meteorológico. Fue el mayor robo de riqueza de la historia moderna, ejecutado a plena luz del día. Y la tragedia no es solo el dinero perdido. La tragedia es que, al salvar al sistema financiero de esa manera corrupta, mataron algo mucho más valioso, la sensación de justicia que mantiene unida a una sociedad. Rompieron la ventana, quemaron la casa, y nosotros les pagamos la remodelación.